Hola, buen día, o buenas tardes, o buenas noches. No sé a qué hora verán esto quienes lo vean. Tal cual había quedado la semana pasada, iba a mandar un audio o un video. Resulta que por razones logísticas me queda mejor esto, para después poder colgarlo en YouTube. Entonces por eso es un video, no porque sea agradable ver, ver esta cara en todo caso. Les había dicho que iba a contestar dudas que ustedes plantearan respecto a lo que trabajamos la semana pasada. Acabo de chequear, crea, y no hay dudas, sino más bien expresiones de cosas que han quedado claras. Así que por lo tanto yo voy a trabajar, al menos avanzar un poco en el resto de las dudas que ustedes habían avanzado previamente. Para ello considero que ya fuimos avanzando en la presentación de los dos conceptos, en el concepto de imaginario social, en las características de los dos conceptos, es decir, por un lado la característica común de la ambigüedad, dimensión positiva y negativa, em, las características en las que difieren ideología y utopía, aquello de que la utopía se escribe en primera persona, constituye incluso un género literario, y sin embargo la ideología parece que siempre es de algún otro. También avanzamos en la dimensión negativa de la ideología, que es de algún modo la primera dimensión que se descubre. Es en ese sentido que Ricoeur dice que la dimensión negativa aparece de forma previa a la positiva, y lo hicimos a través de los planteos del joven Marx, que toma la inversión que plantea Feuerbach que realiza el cristianismo. Luego llegamos al Marx maduro, que sustituye la oposición entre ideología y realidad por la oposición ideología y ciencia. Y una de las dudas que ustedes habían planteado previamente era por qué el Marx del Capital, es decir, el Marx maduro, no solamente confronta la ideología con la ciencia, sino que hace que aquella abarque también a la utopía. Es decir, esto inevitablemente va a hacer que demos algún titular, pero solamente un titular de utopía, porque ciertamente no es que Marx haya estudiado la utopía, pero sí caracteriza una serie de socialismos, de posturas socialistas, como las de Proudhon, como las de Saint-Simon o las propias propuestas de Bakunin, como de socialismos utópicos, de utopías. Eh, y en ese sentido, entiende que esos socialismos son prescientíficos por no seguir lo que está pautado por el materialismo histórico, que es lo que Marx considera ciencia. Y por lo tanto, al ser prescientíficos, serían ideológicos. De este modo podemos observar que cuando Marx categoriza esos socialismos como ideológicos, cuando los caracteriza como socialismos utópicos y dice que son ideológicos, lo que está diciendo es que esos socialismos en realidad no podrán describir y modificar lo real tal cual es, sino que van a constituir no tanto un disimulo en este caso, sino, aunque también, no tanto un disimulo, aunque también, pero primordialmente constituyen una evasión de lo real. Entiende Marx que esas propuestas socialistas, por ser precientíficas, como decía, no van a poder explicar y modificar, transformar la estructura de la sociedad, y por lo tanto no quedan en ese nivel de evasión y constituirían lo que luego llamaríamos la dimensión negativa de la utopía. Eso a modo de titular respecto a la utopía. Lo que sí quiero que de algún modo
quede remarcado respecto a esta pregunta es que Marx considera que el socialismo utópico es ideológico, ya que no responderá de igual manera la propuesta de modificación estructural de la sociedad, que es lo que pretende el marxismo para de algún modo poder quitar lo ideológico, esa barrera que se interpone para que nosotros logremos modificar la estructura básica de la sociedad. Los marxismos posteriores a Marx, de los que habla Riquet, profundizarán esta noción. Hay una de las preguntas de las dudas que ustedes presentan, que dice: ¿por qué la ideología postmarxista sí se opone a la sociología positivista, que se basaba en la ciencia que se considera científica? Bueno, este planteo tengo que retomar para responder esta duda tengo que retomar algún elemento. No tiene mucho que ver con Kant, porque Marx es un autor que se diferencia bastante del planteo kantiano, sino que tenemos en este sentido que recordar que la propuesta marxista en este caso implica que ciencia es lo que está recogido en el Capital, y es el materialismo histórico. Y que en ese sentido, por tanto, las sociologías positivistas, que no están enmarcadas obviamente en los planteos del Capital, más allá de que el positivismo obviamente la considera ciencia, de acuerdo a los planteos de Comte y Durkheim, no serán ciencia para Marx. Y tampoco será ciencia para los continuadores de Marx, que están agrupados en lo que llamamos la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, ustedes sabrán, es un movimiento de pensadores anclados en esa ciudad que surge en la década del 20 en Alemania, cuya primera generación está constituida por autores como Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, una serie de autores sumamente importantes que luego fueron perseguidos por el nazismo, tuvieron que exiliarse la mayoría de ellos. Benjamin murió en el intento de exilio, y es una línea de pensamiento que luego retomarán Habermas y Apple, y que hoy por hoy sigue viva a través de lo que llamamos tercera generación de la Escuela de Frankfurt, representada por Axel Honneth. No importan mucho todos estos datos, pero me parece que es como para encuadrar. La Escuela de Frankfurt nace como oposición a la sociología positivista, bajo el entendido de que estas sociologías se dedicaban únicamente a la descripción de la sociedad. Y recordemos que, en tanto marxistas, ellos siguen el precepto de que no solo se trata de describir, sino de transformar lo social. De hecho, ellos dan nombre a su teoría como teoría crítica, lo que llamamos teoría crítica habitualmente. Y de hecho, las posteriores pedagogías críticas toman su nombre del planteo de estos autores de la Escuela de Frankfurt. Y en este sentido, ellos entienden que esa descripción, esa fase que se queda solo en lo descriptivo de las sociologías positivistas, en primera instancia, son descripciones que obedecen a determinados patrones de carácter ideológico, es decir, que se hacen bajo la ideología positivista. Y por tanto, se opondrán a ese tipo de sociología, del mismo modo que Marx oponía su socialismo científico a los socialismos utópicos. De este modo, la sociología marxista, es decir, la que plantea la Escuela de Frankfurt, se opone a las sociologías positivistas y las consideran ideológicas. Algo más profundo aún en esta línea de pensamiento marxista sobre la ideología es desarrollado por Louis Althusser, a quien seguramente ustedes conocerán por un texto muy famoso que es Ideología y aparatos ideológicos del Estado,
Althusser es un autor estructuralista. El estructuralismo es una corriente que entiende que entiende que vivimos bajo una estructura y por lo tanto de ese modo se destierra toda subjetividad. ¿A qué nos referimos? Aquello que el sujeto piensa como algo propio, elaborado por sí mismo, en realidad responde a las formulaciones de la estructura a la cual pertenece. Es decir, está no solo condicionado, sino determinado por la estructura ideológica de la cual forma parte. El estructuralismo de Althusser, cosa que se nota en ese texto que mencioné, avanza tanto en lo ideológico que entiende que prácticamente todo termina siendo ideológico. Digamos que la premisa sería esta. Si únicamente quienes llevan adelante su vida bajo los preceptos del capital, esto es, bajo los preceptos del materialismo histórico, son quienes no viven su vida sobre la base de una ideología, y en este sentido les recuerdo que nos mantenemos a la dimensión negativa, es decir, la ideología como deformación de la realidad o de la posibilidad de transformar la realidad. Decía, si los únicos que no viven sobre una base ideológica son quienes llevan adelante su vida bajo los preceptos desarrollados por el materialismo histórico, la mayor parte de la gente, casi todo el mundo, vive su vida sobre la base de una ideología. Es más, Althusser, en las últimas etapas de su vida, desarrolla su teoría sobre la ideología a un grado tal donde él va a entender que no habrá forma de escapar de la ideología. Él acusa al joven Marx de ser ideológico e incluso, porque no había desarrollado el capital, por supuesto, pero incluso sostiene que aún un Estado comunista, que es de alguna manera el estado final planteado por el marxismo como solución a la estructura o al modo de producción capitalista, al cual habría que llegar después de un pasaje por una dictadura del proletariado, es decir, la revolución, la dictadura del proletariado, un Estado socialista y recién después llegaríamos a un Estado comunista sin clases y sin propiedad privada. Aún ese Estado comunista viviría bajo una base ideológica que sería comunista, pero base ideológica al fin. ¿Qué queremos decir? El desarrollo que hace Althusser podría culminar con la frase todo es ideológico. No habría posibilidad de salvación de la ideología. Es decir, en este sentido, no habría posibilidad de aprehensión de lo real como tal. Siempre veríamos el mundo, es decir, nuestra mirada de la realidad estaría determinada por la ideología sobre la cual nos estamos moviendo. De algún modo, este planteo de Althusser, que es posterior a Mannheim, ya estaría contenido en lo que llamamos la paradoja de Mannheim. Es decir, esto me va a servir, el planteo de Althusser, para trabajar la paradoja de Mannheim y cerrar este videito. Y ustedes planteaban dudas sobre la paradoja de Mannheim. Por ejemplo, ustedes dicen, cuando comienza su trabajo, Riquet asume como correcto lo escrito por Mannheim. Entonces, ¿por qué utilizar la paradoja planteada por este? Aquel concepto primario de la ideología que asume a quienes la predican como sujetos siempre distanciados de la misma, es lo que hace a Marx tomar partido por la paradoja planteada por Mannheim. ¿Todo lo que decimos entonces representa intereses que desconocemos? Yo estas dudas las voy a copiar en el foro. De todas formas, allí voy a hacer una modificación. Es imposible que sea Marx quien tome partido por la paradoja de Mannheim, ya que Marx es un autor anterior. Mannheim trabaja en la primera mitad del siglo XX. Su libro sale en el año 1929.
Si es Riquet el que de alguna manera toma la paradoja de Mannheim, pero la toma para solucionarla. ¿En qué consiste la paradoja de Mannheim? Bueno, de algún modo, recordemos que Mannheim está trabajando sobre la ideología. Es decir, de algún modo, está realizando, está formulando una teoría sobre la ideología. Entonces, estudiando el concepto marxista, de algún modo va llegando a que quienes no adscriben al materialismo histórico van a terminar sosteniendo lo que dice esta duda. Es decir, todo lo que decimos representa intereses que desconocemos. Bueno, si seguimos el trabajo que hace Riquet sobre Marx y nosotros no estamos desarrollando el materialismo histórico como tal, no adscribimos a ello, en realidad sí, nuestros discursos representan siempre intereses de clase que en última instancia la mayor parte de las veces los desconocemos. Entonces, Mannheim se hace esta pregunta. Mi discurso sobre la ideología, entonces, no está representando intereses, por ejemplo, de mi clase de sociólogos. No estará representando intereses de la clase a la que adscribo. Si todo discurso es ideológico, ¿cómo un discurso sobre la ideología no caerá en la misma trampa? Digamos que esta es una paradoja que se plantea en frases algo un poco más simples, pero que a veces nos ayudan a entender, como si alguno de nosotros tuviera la teoría de que todo es mentira. El problema que tiene esa teoría es la paradoja en la cual se encuentra, ya que es un enunciado que se autorrefuta. Si todo lo que decimos es mentira, esta propia teoría entra dentro del todo y por lo tanto también estaría afectada por él. Es decir, la frase todo es mentira sería una mentira y por lo tanto es una paradoja de la cual nos cuesta salir. Bien, si todo discurso es ideológico, aquello a lo cual llega el planteo de Althusser, es decir, el posmarxismo llevado a su máxima expresión, si todo discurso es ideológico, un discurso sobre la ideología también sería ideológico. Esa es la paradoja de Mannheim. ¿Cómo hacer un discurso sobre la ideología que no sea en sí mismo ideológico? Y es una paradoja planteada de forma muy honesta. No está haciendo Mannheim, en este caso, un juego de palabras para mostrar que lo ideológico es imposible. No, él se siente atrapado por esta paradoja y de algún modo intelectualmente siente que no puede salir de ella. Riquet toma esta paradoja. No es que la asuma como correcta, es decir, como una frase de la cual no se pueda salir, sino que entiende la paradoja, entiende el planteo, y lo que va a entender Riquet es que si nosotros no salimos de la dimensión negativa de la ideología, es imposible salir de la paradoja descrita por Mannheim. Por lo tanto, la única forma de salir de esta paradoja, de resolverla, es ampliar el concepto de ideología y desarrollar otra dimensión distinta, contrapuesta pero complementaria a la negativa, que será la ideología en el sentido o en su dimensión positiva. Pero esto será motivo de nuestro próximo encuentro. Los invito a formular las dudas que hayan quedado respecto a este video. Espero estén bien. Les mando un mate para compartir virtualmente y que no nos apeste. Y nos vamos a encontrar el próximo martes en el canal de siempre, esperando que podamos tener un intercambio previo a través del tema de discusión que voy a crear en Crea, valga la redundancia, a partir de este video. Cordial saludo para todas, para todos por allí, estén bien.